Bueno, vamos a empezar hoy con un tipo de ecuación nueva. O sea, vamos agregando distintos tipos de ecuaciones diferenciales. Hoy nuevamente vamos a hacer mitad de clase teórica y después seguimos con las prácticas. Esto por el martes como asueto. Así no perdemos las clases prácticas de esta semana, que aparte veo bastante activos, lo cual está muy bueno en el campus. Las preguntas, veo todo. Eh, Así que bien. Bueno, la ecuación que vamos a empezar a ver hoy y en esta clase, prácticamente lo principal lo vamos a ver en esta clase, después en la clase siguiente algún extra, es la ecuación de difusión que aquí está escrita en el caso unidimensional, como seguimos viendo siempre en una primera etapa, vemos ecuaciones en una dimensión. La ecuación aquí está escrita, si U es una función de la posición y el tiempo, o sea, una única coordenada espacial, su derivada parcial respecto al tiempo es igual a nu, una constante, que podemos interpretar como una viscosidad, una difusión térmica, o alguna de ese tipo de constantes, multiplicada por la derivada segunda de la función respecto a la posición dos veces. Esto, por supuesto, hay que darle alguna condición inicial, que es el valor de la función en el instante inicial, que llamamos 0, será una cierta función conocida a de x, y bueno, en un problema podría ser en una región infinita, pero normalmente lo vamos a resolver en alguna región acotada del espacio, en este caso, como el espacio es unidimensional, indicamos las dos bordes de la región por 0, y L sería la longitud del dominio. Entonces esto va a tener que ser complementado con condiciones de contorno. Son dos condiciones de contorno, porque la ecuación es de segundo orden en la parte espacial. Entonces, pues, lo que podemos decir es que es el valor de la función en la posición x igual a 0, que es uno de los bordes, como función del tiempo, será una función conocida C1 de t, y en el otro extremo, en la posición L, también una función conocida C sub 2 de t. Bien, esta región, no sé, podría ser una barra, y U podría ser la temperatura en la barra. Lo que esta ecuación, ahora vamos a ver un poquito cuál puede ser el origen de una ecuación de este tipo, pero lo que uno puede decir rápidamente es qué es lo que va a dar esta ecuación, ¿no? Lo que va a producir es que si uno tiene alguna función inicial, ¿no? Esta a de x, que sería la condición inicial del problema, y por ejemplo supongan que esto es una función triángulo, ¿sí? En esta región del espacio, lo que describe la ecuación es cómo esta solución se va difundiendo, amortiguando, o sea, ocurre un proceso difusivo que la va suavizando, y a la larga lo que va a ocurrir a t infinito es el decaimiento completo de esta solución, cosa que se puede obtener rápidamente encontrando la solución analítica en ese dominio. Bueno, como dije, físicamente, esta ecuación aparece, por ejemplo, en el caso de un gas. Supóngase que tenemos un gas, que la energía la calcula en un cierto recinto, en un volumen. La energía de ese gas la calculamos como la integral de la densidad de energía en todo el volumen. Y el balance de energía lo escribimos como que la variación de la energía total en el volumen, en el tiempo, ocurre porque entra o sale energía de ese recinto a través de las paredes, y eso sería como un flujo de energía, un flujo de calor, utilizando el teorema de la divergencia, que todos conocen de Mate 3 y F3, lo ven intensamente.
uno puede escribir esa integral, ese flujo como una integral de la divergencia en volumen, de esa cantidad Q, el flujo de calor, y viendo que esto vale para cualquier volumen que uno se imagine, si es una ecuación de balance de energía, entonces sale que los integrandos son iguales, o sea que la derivada parcial de la densidad de energía es menos la divergencia de este flujo de calor. En un gas ideal, por ejemplo, sabemos que la energía es proporcional a la temperatura, y también podemos decir que el flujo de calor es proporcional a menos el gradiente de temperatura. Esto porque calor va de la temperatura más alta a la temperatura, la energía, ¿no? Va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. De lo cual, entonces, si hacemos estos dos reemplazos, lo que nos queda en esta ecuación de balance, sí que salió del balance de energía, como dije, en un volumen, nos queda que la derivada parcial de la temperatura es una constante. Esa constante tendrá que ver con la proporcionalidad que hay acá, con las constantes de proporcionalidad que hay en estas dos expresiones, por el laplaciano de la temperatura, que sale de haber tomado la divergencia del gradiente, ¿no? O sea, si Q es el gradiente de T, y acá aparece la divergencia, me queda kappa por, o sea, una constante por el laplaciano de T, que todos recordamos que es la suma de las derivadas segundas respecto a las tres coordenadas espaciales en cartesianas. Si estoy en una sola dimensión, o sea, con una dependencia unidimensional, esto pasa a ser la ecuación que vimos antes, donde esta U es la temperatura T. Entonces, como dije entonces, esta ecuación podría describir la variación de temperatura en una barra, en donde, bueno, puedo decir que sé cuál era la temperatura inicial que había, y complementado con dos condiciones de contorno, que son los valores de la temperatura en los dos extremos, ¿no? Entonces sería una condición de tipo de Dirichlet, así se llama, es cuando uno da la función en los dos extremos. Y bueno, entonces esta ecuación describe cómo la temperatura va variando, que sabemos que lo que va a ocurrir es esa, esa tendencia a ir amortiguándose y difundiéndose la temperatura en toda la barra. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la física, es un poquito de física de la que vemos en esta materia. Bueno, otra cosa más, como tengo así escrito, este tipo de ecuación también, de términos, digamos, aparecen en la ecuación de Navier-Stokes de fluidos, que también muchos ya conocen, en donde, bueno, ya habíamos visto algunos términos que aparecían en la ecuación de Navier-Stokes, que eran los de advección. En particular, esto lo habíamos visto en la clase pasada, era un término de advección no lineal, ¿sí? Ese término U por dUA de X, que describía la advección del campo de velocidades por su propia velocidad, por su propio movimiento. Bien, entonces ese es uno de los términos que aparecen en la ecuación de fluidos, y el otro término que aparece, que tiene que ver con la viscosidad y la difusión por viscosidad, es este. Entonces, parte de la ecuación de Navier-Stokes contiene este tipo de términos. Entonces, algunas de las cuestiones numéricas que tienen que ver con esto van a aparecer también en la ecuación de fluidos. Bueno, como dije hace un ratito, esta ecuación se puede resolver analíticamente. Un caso sencillo es el caso en el que uno considera un único modo Fourier. Si no, se puede resolver superponiendo un número infinito de modos Fourier. Pero bueno, supongamos que consideramos un único modo. Entonces proponemos como forma para la solución una exponencial en el tiempo y una exponencial en el espacio. En este caso están haciendo separación de variables espacial y temporal. Si reemplazamos esta propuesta en la ecuación diferencial, la derivada respecto al tiempo lo que va a hacer es bajar un i omega, ¿sí? Multiplicado por la misma función, y la derivada segunda respecto al espacio, la posición x, me hace bajar dos veces un i por k, o sea que me da un i al cuadrado por k cuadrado,
o sea, menos k cuadrado. Con el nu que está en la ecuación, ¿no? En la ecuación de la que partimos, lo que obtengo es esto. Bueno, de acá uno lo que saca es que hay una relación entre este omega y el k. En particular se obtiene un omega imaginario, ¿sí? Pasando y dividiendo la u, que me parece a los dos lados la cancelo, y saco que omega es menos i nu por k al cuadrado, o sea que reemplazando esto en la propuesta, lo que me queda es que la solución como función de x y t es una constante, que después tendré que ajustar con condiciones iniciales y de contorno, por la exponencial, una exponencial decreciente en el tiempo, e a la menos nu k cuadrado por t, y e a la i kx. Y esto vale para cualquier k que uno se le ocurra, esto representa una solución de un modo, y que lo que acá se ve claramente, esto que les decía antes, ¿no? Que lo que me da es una solución que va decayendo en el tiempo, o sea, con una constante amortiguada, o sea, un modo Fourier, podría ser un seno, un coseno, amortiguado por esta exponencial decreciente en el tiempo, con un tiempo típico en el que el amortiguamiento ocurre, que lo podemos llamar el tiempo de difusión, que va como 1 sobre esta constante nu por k al cuadrado, ¿no? 1 sobre nu por k al cuadrado. K es el número de onda que me da cuenta de las subidas y bajadas de la función trigonométrica que tengo acá. Si en vez de usar el número de onda utilizo la longitud de onda, sabemos que una es la inversa de la otra, menos de un 2pi. Lo que esto me termina dando entonces es que el tiempo de difusión va como la longitud de onda al cuadrado dividido esta constante que aparece en la ecuación, que era la viscosidad. O en el caso de que fuese temperatura, la difusividad térmica. Es decir, 1 sobre esta constante me da una idea del tiempo de difusión o el tiempo en el que decae la solución, multiplicado así por la longitud típica de la condición inicial, ¿no? Porque si yo vengo y propongo como condición inicial un modo Fourier, que tiene una longitud de onda dada, bueno, lo que digo es que ese modo Fourier se va a amortiguar en un tiempo típicamente del orden de su longitud de onda al cuadrado dividido nu. Bueno, como siempre, lo que acá queremos hacer es discretizar para ir aprendiendo los ladrillos de estas ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, bueno, ahora pasemos a la discretización correspondiente a los distintos esquemas numéricos que estuvimos viendo. Bueno, entonces introducimos una grilla espacial y una grilla temporal. Como siempre, indicamos los niveles de tiempo con un supraíndice n, n por delta t sería ese instante de tiempo discreto, y los posiciones puntos discretos en el espacio los indicamos con un xj, j por delta x, asumiendo, para simplificar, grillas uniformes en espacio y en tiempo. Bueno, entonces lo que uno puede hacer, y lo más intuitivo, sería un Euler en tiempo, como siempre es lo primero que uno intenta, y una derivada segunda, o sea, la derivada segunda, que es lo que aparece en esta ecuación, con un esquema de diferencias finitas centrado. Bueno, el esquema centrado es este que tengo escrito acá, U en el punto a derecha, más U en el punto izquierda, menos 2 veces U en el punto en el que estoy estimando la derivada, dividido delta x al cuadrado. ¿Sí? Todo esto me da cuenta de la derivada segunda, multiplicado por nu, es lo que me aparece en la ecuación, y el Euler está metido acá, o sea, esto en realidad lo podría haber escrito como UJ en el instante n más 1, menos UJ en n, dividido delta t. Lo que hice fue pasar el delta t para la derecha y después sumarle el UJN pasado también para la derecha, sumando. Es decir, el esquema queda escrito de esta forma, y uno le puede ya analizar la consistencia y la estabilidad, como venimos haciendo siempre.
La consistencia, recordamos que era reemplazar por la solución exacta en el esquema en diferencias, o sea, en este esquema numérico, y calcular el error de truncamiento, sea la diferencia siendo un Taylor de reemplazar U como solución exacta acá. Entonces, por ejemplo, este término U en J más 1, que serían XJ más un delta X, lo desarrollo en Taylor, lo mismo este U en J menos 1, y lo mismo el UJ en N más 1, en donde hago un Taylor en el tiempo ahí. Bueno, si uno hace todo eso, ya lo saben hacer, acá ya le doy el resultado rápido, lo que se llega es en primer orden a estos dos términos. Para la parte temporal, algo que va con delta t, o sea, es un término de primer orden en el tiempo, como corresponde a un Euler. Y para la parte espacial, como hice un esquema centrado, para la derivada segunda, lo que me da es un término de segundo orden. Bueno, esto claramente tiende a cero cuando los dos intervalos de espacio y tiempo tienden a cero, o sea que el método es consistente. Bien, y la estabilidad la analizamos con la técnica esta de von Neumann. Como siempre proponemos un factor de amplificación elevado a la n por un modo, e a la i k xj, ¿sí? Donde xj son los puntos de grilla. Lo reemplazamos entonces eso en el esquema numérico, que era este. Este era el esquema numérico, entonces reemplazo allí. Me queda toda esta ecuación. Ahí cancelo todos los e a la i k xj que salen de factor común. Saco, bueno, reagrupo un poco los términos. Todo lo que tiene lambda n también lo saco del factor común, y despejando, o sea, pasando dividiendo el lambda n, me queda lambda de este lado izquierdo, igual a este término, 1 más nu delta t sobre delta x al cuadrado, y esta suma de exponenciales menos 2. ¿Sí? Que salen de acá, de estos dos exponenciales aparecen de los corrimientos de esto en xj más 1 y xj menos 1. Bueno, esto se puede escribir, esta suma de dos exponenciales, como el coseno de k por delta x menos 1, y esto también se puede reescribir como un 1 menos un seno al cuadrado, con alguna constante adentro. Bueno, queda esto. Acá llamé R, y después lo vamos a seguir usando, a este cociente nu por delta t dividido delta x al cuadrado, ¿sí? Una especie de números FL, porque involucra, que lo habíamos visto para la ecuación advectiva, porque involucra el intervalo espacial y el intervalo temporal y el espacial, y la constante que aparece en la ecuación. Bueno, pero fíjense que un cambio es delta x al cuadrado, respecto de este CFL, que sería un CFL para la ecuación de difusión. Me olvidé, ahora que estaba por decir, porque iba a decir ecuación parabólica, o sea, me olvidé de decir algo que estaba escrito, y es que este tipo de ecuación de difusión corresponde en la clasificación de ecuaciones en derivadas parciales a ecuaciones del tipo parabólica, ¿sí? Entonces, como ejemplo de ecuación parabólica, es esta la que vamos a considerar, así como la ecuación advectiva que vimos antes es un ejemplo de ecuación hiperbólica. ¿Sí? De los tres tipos de ecuaciones en derivadas parciales de la clasificación que existen, entonces ya vimos el hiperbólico, ahora vamos a ver el parabólico, y nos va a quedar el elíptico para las siguientes clases. Bueno, ¿dónde estaba? Por aquí. Bueno, de aquí entonces esto era simplemente un nombre que use este R, y el factor de amplificación me queda esto, ¿sí? Como dije, haciendo ahí alguna identidad trigonométrica. Lo que me puedo dar cuenta es que para que el módulo sea menor o igual que 1 del factor de amplificación, es decir, para ver la estabilidad, le tengo que pedir a esto al módulo de esto que sea menor que 1, y trabajando un poco con esta desigualdad y mirando la única que realmente hay que ver si se cumple, se obtiene esto, ¿no? Que esta cantidad tiene que ser menor o igual que 2. Bueno, para que eso funcione, el seno es siempre menor que 1, o sea que para que eso ocurra, se tiene que cumplir que este factor R
sea menor que 1/2. ¿Sí? El 1/2 sale de pasar este 4 dividiendo así. Bueno, recordando quién era este R, lo que obtengo es que todo esto entonces tiene que ser menor o igual que 1/2, o reagrupando las cosas, el delta t, el intervalo temporal, tiene que ser menor o igual que delta x al cuadrado sobre 2 nu. Bueno, y uno lo que ve entonces es que este método, que es un método, este esquema numérico, ¿no? Que es un esquema explícito, lo que uno le tiene que pedir es que lo podemos interpretar a este delta x al cuadrado sobre nu como el tiempo de difusión asociado a la grilla. ¿Sí? Porque, como habíamos dicho, para la solución de un modo, el tiempo de difusión iba como una longitud al cuadrado dividido la constante de la ecuación, la viscosidad, ¿sí? O la difusión térmica. Bueno, eso es lo que me apareció acá. La escala de longitud sería delta x sobre raíz de 2, en realidad para que el cuadrado me quede delta x cuadrado sobre 2, pero es del orden de delta x, dividido nu, la viscosidad. Entonces esto lo podemos interpretar como un tiempo de difusión asociado a la escala de grilla, y lo que queremos es que para poder captar ese proceso difusivo, nuestro intervalo temporal tiene que ser más chico que eso, si no como que nos perdemos, digamos, la difusión. Si no la capturamos bien en el esquema numérico. Y de ahí que esto aparezca como esta condición de estabilidad. Bien. Bueno, entonces en la práctica uno entonces ve que tiene esta restricción que es fuerte, que nos dice que cuando ajuste el tamaño de grilla espacial, y normalmente uno lo quiere hacer lo más pequeño posible, ¿no? Para poder resolver bien todas las variaciones de las funciones en el espacio, bueno, voy a tener que, con este método, con este esquema explícito que planteé, voy a tener que proponer un intervalo temporal que vaya como con orden delta x al cuadrado, o sea, que si delta x es chico, esto va a ser aún más chico. Bueno, lo que me puede ayudar a que el intervalo de tiempo no sea tan pequeño es que la viscosidad sea muy baja. O sea, si la viscosidad es muy baja, así no estoy tan complicado porque, bueno, 1 sobre nu, si la viscosidad es chica, me puede dar un número grande, y entonces el delta t no necesariamente va a tener que ser numéricamente algo tan pequeño, y si quiero avanzar hasta un cierto tiempo, no voy a tener que hacer tantos pasitos y demorarme más. Pero si el proceso es muy difusivo, o sea que donde importa mucho la difusión y la viscosidad es grande, bueno, para captar bien todo ese proceso difusivo voy a tener que poner un intervalo temporal chico, ¿sí? Porque si es muy difusivo, lo que quiere decir es que los tiempos son rápidos de difusión. Bueno, pero en la práctica nunca eso resulta ser un problema. O sea, los problemas difusivos no son numéricamente un desafío, y en particular, como vamos a ver después, antes de que termine esta clase, uno puede proponer un método implícito donde va a lograr que el método sea incondicionalmente estable, o sea que no haya ninguna condición sobre el intervalo de tiempo, lo cual a uno le permite hacer intervalos temporales más grandes. Bueno, al igual que habíamos visto para la ecuación advectiva lineal, la consistencia y la estabilidad del método, que son dos propiedades que vimos que tiene, o sea, es estable bajo ciertas condiciones, o sea, si se cumple que el espaciado temporal es menor al tiempo de difusión asociado a la grilla, como acá está aclarado. Bueno, estas dos condiciones implican que el esquema es convergente, es decir, que tiende a la solución exacta, la solución numérica tiende a la solución exacta cuando uno va iterando la solución y cuando achica tanto el espaciado temporal como el espaciado. Eso es el teorema de equivalencia de Lax, que lo mencionamos, nunca lo demostramos, lo mencionamos para la ecuación advectiva lineal, y también se cumple para
esta ecuación en general, o sea, y para cualquier ecuación diferencial en derivadas parciales, lineal y a coeficientes constantes se cumple este teorema. Entonces la convergencia, que es algo difícil de comprobar, salvo haciéndolo en la práctica, se podría en lápiz y papel para estos esquemas lineales, para estas ecuaciones lineales, digamos, viendo la consistencia y la estabilidad. En general, si la ecuación es no lineal, como las que uno se va a encontrar en la mayoría de las situaciones difíciles, bueno, lo que uno se limita o puede hacer es estudiar la estabilidad lineal del problema, y va a ser una condición necesaria la estabilidad lineal para que el método sea convergente, pero no suficiente. Bueno, algo sobre el asunto este del dominio de dependencia, que también uno lo puede ver para estas ecuaciones de tipo de difusión. El rango, lo que se llama el rango de influencia, que lo habíamos visto para la ecuación advectiva, en el caso de la ecuación advectiva era un punto, ¿no? Si uno estaba parado y dibuja el eje espacial y el eje temporal, y elige un punto, digamos, en espacio-tiempo, digamos, xt, y quiere ver cómo evoluciona la solución. En el caso de la solución de la ecuación advectiva, lo que habíamos dicho, lineal, lo que habíamos dicho es que el valor de la función de la solución en este punto se obtenía con información que venía de un punto en t igual a 0 a través de la característica que era una recta. O sea, la información viajaba a través de esas características que son rectas y que me transmitían la información desde el instante inicial hacia los instantes posteriores. Bueno, acá el valor de la solución en un punto xt, como es el tipo de ecuación, va a depender de toda la condición inicial, de todos los valores de la función en x igual a 0. ¿Sí? Eso, una forma de verlo es pensando en la solución, en proponer para la solución haciendo el método de Fourier, ¿no? O sea, escribiendo la condición inicial como una superposición infinita de modo Fourier y viendo que la solución a tiempos posteriores es la superposición de todos esos modos. Entonces, lo que uno matemáticamente puede decir es que la solución en un punto, en un instante posterior y en un punto del espacio, depende de los valores de la función inicial en todos los puntos. Es decir, que el rango de influencia para la solución exacta, así se llama, es todo el dominio espacial, ¿no? Bueno, en el caso del método numérico, ¿cuál es el dominio de dependencia? ¿De qué puntos depende cómo voy yo obteniendo la solución? Uno lo ve con el esquema, ¿no? Si tiene este grillado espacial y temporal, ¿sí? Delta t sería espaciado entre dos puntos, entre dos niveles de tiempo, y delta x entre dos niveles de espacio. El valor de la solución en un punto xt lo construyo, si uno vuelve a mirar el esquema, está escrito acá, utilizando la información en el nivel inferior, o sea, el valor en el nivel n más 1 lo obtengo con el nivel n, y los dos puntos vecinos a izquierda y derecha, y el punto mismo. Es decir, necesito información de estos tres puntos, y así siguiendo. Bueno, lo que tengo como el dominio de dependencia numérico es un triángulo que me abarca una parte del dominio, pero no necesariamente todo el dominio. Peor aún, si uno está en un problema en donde no hay bordes, digamos, y es un problema infinito, y dice que la condición inicial se extiende en todo el espacio, para obtener el valor de la función en un punto necesito información en todo el espacio, mientras que numéricamente yo me voy a limitar a un rango dado por estos puntos. Bueno, y esto, fíjense que no se arregla si yo achico el delta x y el delta t en forma proporcional, porque lo único que hago es, o sea, si achico un poco el delta t en la misma proporción que el delta x, lo que puedo llegar, si los mando los dos a la mitad, me mantengo en el mismo triángulo, ¿no? Si los mando un poquito más, bueno, voy extendiendo un poco la región,
Pero la única forma en la que yo podría abarcar todo el espacio es achicando mucho más rápido, o sea, un orden más rápido el delta t que el delta x. Bueno, de ahí un poco uno puede ver con esto, de nuevo todo este tema del dominio de dependencia es algo más bien como condición necesaria, y tampoco es que sea suficiente, pero uno ve que es necesario en este esquema ir más rápido, achicar más rápido el delta t, un orden más rápido que el delta x para poder tener la información de todos los puntos que es la que necesito para llegar al valor en el punto en el que estoy calculando. Bueno, eso, para darle una interpretación más a ese tema que lo mencioné la otra vez. Acá capaz que no tiene tanta utilidad como en el caso de la advertida, ¿no? Pero bueno, entonces resumiendo, la estabilidad queda garantizada cuando pasa esta condición, ¿no? Lo que sigue acá es cómo, también como vimos la clase pasada para alguno de los métodos, para el método de Lax-Friedrich y el de Lax-Wendroff, esto de que conviene escribir los esquemas en forma matricial, ¿no? Entonces, acá podemos hacer lo mismo para este método, para esta ecuación de difusión, con algún detalle de elección de cómo uno hace las cosas. En particular, bueno, acá lo que se puede hacer es poner los valores de la función de nuevo como una lista. En este caso, si estoy en un problema que tiene bordes, y U0 y UN son los dos extremos de mi problema, y son dos puntos de grilla en donde yo conozco cuál va a ser el valor de la función para todo tiempo, esa es mi condición de contorno. Sobre estos no los voy a incluir en la solución, digamos, me van a aparecer porque en alguno de los puntos me va a aparecer el valor de U0 o el valor de UN, pero los excluyo, digamos, de las incógnitas del problema. Las incógnitas van a ser todos los valores en los puntos interiores que llame desde U1 hasta UN-1, ¿no? Donde n es el número grande de puntos. Es decir, no sé si hace falta que haga algún dibujito de esto, pero... O sea, si este es mi dominio, estos son los puntos, bueno, así siguiendo. U0 y UN, este sería U0, y este sería UN, y todos los demás son estos puntos interiores. Bueno, este sería 1, UN-1 sería justo el que está antes. Y estos son los puntos incógnitas en los que yo quiero obtener la solución numéricamente. Bueno, entonces, una vez que pongo los valores así como en una lista, en un arreglo, escribo, esto ya lo podemos cerrar, escribo el valor de la solución numérica en el instante n+1 como el producto de esta matriz por el valor en n, donde, fíjense que los elementos de esta matriz, pongamos el chat ahí, tienen que ver con, hay un término que es, multiplica acá, u en n+1, hay un término que está multiplicando a u en n, en el punto j, que es 1 menos 2 veces r, ¿no? O sea, eso va a corresponder a los valores de la diagonal de la matriz. Y los puntos corridos a izquierda y derecha, en el espacio, están multiplicados por r, y esos van a corresponder a valores fuera de la diagonal, en la inmediata diagonal inferior y superior, ¿sí? Para que cuando multiplique esta matriz por el vector en n, se corresponda con esto. Sí, así con todos los puntos voy obteniendo. Hay un término extra que lo estoy poniendo de esta forma acá, que corresponde a
los valores en los bordes, ¿no? Cuando me aparece acá, por ejemplo, en el U1, tengo de este lado U1, acá me queda U2, pero acá me queda U0, ¿sí? Multiplicado por R. Bueno, este R por U0, como U0 no es una de las incógnitas, sino es un dato, una condición de contorno, lo pongo aparte como un vector que tiene como primer elemento este R por U0. El otro elemento, después todos los demás van a ser 0, los elementos de este vector adicional, y el otro elemento que es distinto del 0 es cuando j vale n-1. Entonces, cuando j vale n-1, fíjense acá, el j más 1 me queda n, un, y este un es un dato, también una condición de contorno, y entonces me queda R por UN, me queda este elemento distinto de 0. O sea, este es un vector C, ¿no? O sea, esto que está escrito acá, en forma compacta, lo que me dice es que el vector U, formado por todos estos puntos incógnita, en el instante n más 1, es la matriz A, que es esta matriz, por U en el instante E, en el nivel n, más este vector C. Este vector C es de la misma dimensión que el U, o sea, es de n-1 dimensiones. Bien, bueno, estos U0 y UN podrían ser dependientes del tiempo, en un caso sencillo como el que ahora voy a mostrar un ejemplito, van a ser constantes, en particular voy a tomar nulo, cero, o sea, la temperatura en los dos bordes de la barra, por ejemplo, la puedo suponer nula. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió esto de cómo escribir la forma matricial? Que después, como les había dicho antes, para hacer los códigos conviene trabajar con estas matrices en Python en forma mucho más compacta y poner todos los métodos así, ¿no? Bueno, si hubiese tenido condiciones de contorno periódicas, otra forma de hacer esto es, como habíamos hecho antes, digamos, esto para, digamos, ver el análogo al que hicimos en la clase pasada con la ecuación advetiva, para la ecuación esta de difusión, y con condiciones de contorno periódica. Entonces ahí lo que podemos decir es que el valor en un borde es igual al valor en el otro borde, U0 es igual a UN, y escribir el vector de incógnitas incluyendo ese valor de U0 ahora, que puede ser una incógnita, o sea, lo único que yo sé es que se repite la función, o sea, la periodicidad está metida acá en esta igualdad, y el vector de incógnitas entonces lo armo con, es un vector de n dimensiones, desde U0 hasta UN-1, y en ese caso la ecuación, acá tengo que borrar esta cosa, la ecuación se puede escribir de esta forma, como el valor de la función en n más 1, ¿sí? Volviendo aquí a este esquema, es igual a esta matriz, que es casi idéntica a la que escribí antes, ¿sí? Con estos en la diagonal para dar cuenta del valor en el mismo punto, con esto fuera de la diagonal para dar cuenta de los valores corridos a izquierda y derecha en espacio, pero para tener en cuenta la periodicidad que me va a aparecer en esta ecuación en diferencias, cuando me vaya, por ejemplo, al punto 1, acá me va a aparecer en alguna parte el n, el un, y entonces uso que ese es el igual al u0. Bueno, para tener en cuenta esas condiciones de contorno periódica, me quedan este valor de R y este otro R acá, como puntos donde la matriz es diferente de 0, ¿no? El elemento de la matriz es diferente de 0. Si esto es igual que lo que habíamos visto en la clase pasada en la advetiva, que también de la periodicidad de la solución, en la matriz nos quedaban algunos valores distintos de 0 en estas dos esquinas. Bueno. Esto entonces permite escribir el sistema, o el esquema numérico, como
una matriz A por el valor de la solución en el nivel anterior. Y de esta forma uno puede estudiar también la estabilidad para el caso periódico, que me permite analizar la estabilidad del esquema, mirando, como les había dicho antes para la ecuación additiva, también los autovalores de la matriz esta A. O sea, calculándole los autovalores a esta matriz y viendo que todos son en módulo menor que 1, uno se garantiza la estabilidad. Si hacen eso para este tipo de matriz, le va a dar la misma condición de estabilidad que sacamos antes con von-Neumann, y es que este R, ¿sí?, que no es otra cosa que nu por delta t dividido delta x al cuadrado, tiene que ser menor o igual que 1/2. Bueno, antes de saltar al siguiente esquema numérico que vamos a analizar, quería mostrarles con algún ejemplito, como hicimos la vez pasada, un ejemplo numérico de la solución de la ecuación de difusión, para algún caso. Bueno, lo voy a conectar aquí. El caso que voy a mostrar es una solución de la ecuación de difusión en un dominio entre 0 y 1, en donde inicialmente tengo un seno de x, y lo voy a ajustar con los dos valores en los bordes que se mantengan igual a 0, ¿sí? Que se cumple para la condición inicial. Es un seno de pi por x, perdón, de forma tal que en los extremos en x igual a 0 y en x igual a 1, se me anula, y esa es la condición de contorno que mantengo para todo tiempo. O sea, lo que volví en esta notación que estábamos usando acá, se correspondería a este caso, U0 y UN van a valer 0, o sea que no tengo este C acá, y lo que tengo es esta matriz por el valor en el nivel n, y ahí voy iterando toda la solución. Bueno, analíticamente eso tiene una solución, que es la que vimos al principio de la clase, que me da se puede separar la variable tiempo y la de espacio, y lo que me da para la parte de temporal es una exponencial a la menos nu por el número de onda de lo que proponga, en este caso es 1, por tiempo, o sea que me da algo que decae en el tiempo. Bueno, la solución digamos, el programa que resuelve eso está escrito acá. De nuevo, como es algo que ustedes van a tener que hacer en la guía de ecuación de difusión, no se los presento, digamos, ustedes lo van a tener que laburar. Pero sí quería mostrarles un poquito, como siempre, cómo luce esto. Esto permite acá ajustar los parámetros de la corrida, digamos, de la simulación, ajustando el tiempo final, el intervalo de tiempo y el valor de la viscosidad. Entonces lo corremos. Fíjense que, bueno, acá me calcula el R que definimos en la clase, y me da un R igual a 0,32, o sea que es un R que satisface que es menor que 1/2, o sea que esto debería ser estable. Entonces debería funcionar bien. Tarda un poco porque puse un tiempo final alto para ver un poco cómo evoluciona todo.
Que me pasé, me parece, con lo larga de la simulación. Sí. Creo que, claro, que puse un intervalo de tiempo. Fíjate, Pablo, me Sí. dice acá Mauro que hay uno de los parámetros de la función es paso, como para que te grafique menos Ah, pasos. eso fue lo que hice, Eso. claro. Sí, Ese, ahí está. ese, claro. Bueno, ahora no sé. Sí, sí, claro, hice un paso muy... Lo paramos, vamos, bueno, aprendamos. Ups, claro, sí, sí. Claro, eso lo hice porque... Sí, vamos a hacer más rápido, sí. Vamos de nuevo. Ahora ahí está. A la larga va a ser más rápido. Sí, sí, ese paso lo había puesto porque ahora, cuando veamos el caso que explota, quería ver cómo explotaba, pero no lo logré. Porque, bueno, van a ver, ahora veamos que no explota, ¿no? Queda todo lindo, pero cuando explota es súper rápido, pero es algo que, por lo que leí, ocurre con la ecuación de difusión, es como un poquito, es más sensible cuando uno no satisface el CFL allí, es así como medio brutal la explosión. Y bueno, esta no va a explotar. Y se ve un poquito de diferencia entre el caso exacto y la solución numérica, que sería lo naranja, ¿no? Ahí se ve un poquito más de oscuro, pero nada, da muy bien. Sí, eso que es un esquema de orden uno en el tiempo. Bueno, ahí se vio. Eh, Cambiemos el delta, el dt, a ver si lo ponemos al doble, creo que ya con eso va a alcanzar. Sí, ahora fíjense que con este delta t, el r, que era proporcional al delta t, saltó a 0,65 y eso es mayor que un medio. O sea, aumenté el intervalo temporal de forma tal que no estoy captando toda la difusión eh, que debería. Bueno, ahí ya se ve que da una porquería, ¿no? Pero si es como muy rápido que explota todo eso naranja, esta es la solución. Bueno, y después ya se queda solo la exacta. Que ya explotó que ni la grafica la otra. O sea, pasa eso, es como que explota súper rápido, por eso le había cambiado acá el espaciado. Esto es lo que controla el paso acá, que me apuntaban bien eh, Mauro y Facundo. Esto lo que controla es cada cuánto voy mostrando la solución, ¿no? El paso, o sea, uno siempre cuando hace un esquema numérico, hay un paso temporal, que es el que estamos viendo en la teoría, en la clase, en las clases, que es el que yo controlo y que me dice cada cuánto hago el grillado temporal para evolucionar numéricamente mi solución. Ahora, después yo puedo decidir mirarlo eso con un intervalo de tiempo más grande o más chico, o como, bueno, más chico no, pero sí,
Sí, más grande que eso seguro, o sea, puedo ir mirándolo con otra frecuencia, con otra cadencia temporal, ¿se entiende? Eso sería el paso, que en este caso eh, está puesto como una fracción del paso que definí acá, pero si lo hago muy chico, entonces es como que estoy mirando con mucha cadencia y por eso tardaba tanto, ¿no? Porque el programa tiene que ir calculando para graficar cada una de las iteraciones. En cambio, de la otra forma, la cuenta de las iteraciones la tiene que hacer, pero para el gráfico solamente va mirando, digamos, con una grilla temporal más gruesa. Bueno, nada, cuando ustedes, o sea, me pasa un poco que en otra materia yo les dejaría esto para que jueguen y aprendan, pero la idea es que acá que aprendan un poco más y aprendan a programarlo ustedes. Pero cuando ustedes programen esto, van a poder jugar más con todas estas cosas y probar y divertirse a lo loco. Muy bien. Acá era solamente como un ejemplito de esta ecuación. Bueno, sigamos un cachitín más, pero no mucho más, ya dejo lugar a las prácticas. Para introducir, digamos, la idea la idea ahora es probar o proponer un esquema implícito. ¿Cuál es la ventaja de proponer esto? Como vamos a ver, que no tenga esa restricción fuerte que tengo sobre el paso de tiempo, ¿sí? Como vimos, la restricción CFL en este caso, se podría llamar CFL para esto, aunque el CFL originalmente fue para la ecuación advertiva, como les había contado antes, pero bueno, lo que vimos hasta ahora es que esa restricción es fuerte porque me pide que el paso temporal decaiga más chico que el paso espacial al cuadrado. Y si el proceso es muy difusivo, eso me obliga a poner un paso de tiempo muy pequeño. Bueno, el esquema implícito, que les voy a contar ahora, fue propuesto por dos científicos, John Crank y Phyllis Nicholson, que es Nicholson sin H, ¿sí? No es como Jack Nicholson, y que además es una mujer científica. Acá está el paper, ellos propusieron esto en el 47, o sea, un poquito posterior a la Segunda Guerra. Eran británicos ambos. Lo propusieron, y acá está el paper de este método, así se llama el título, es Practical Method for Numerical, como está escrito ahí. Esta es un reprint del paper original que lo publicaron en esta revista Proceedings of the Philosophic Society, o algo así, una revista británica. Bueno, menciono particularmente a esta mujer Nicholson, porque bueno, ella es como muchas de las que se desenvolvieron en esos tiempos, una, digamos, pionera y teniendo que trabajar en un ambiente esencialmente dominado por los hombres, pero se la bancó bastante bien. Bueno, ella trabajaba en cosas que tenían que ver con la guerra, porque obviamente en esa época, en los años previos, como todos saben, Gran Bretaña estaba fuertemente involucrada en la guerra. Yo no sé si sobre ella hay alguna película, pero bueno, hay muchas películas que hablan de esa etapa y de cómo, bueno, en particular hay una de esas de Alan Turing, ¿no? Que todos por ahí conocen. Bueno, ella estuvo involucrada en ese tipo de investigaciones también, con cosas de radares, y estudiando la ecuación del calor, que es esta ecuación que estamos viendo hoy,
fue que llegó a esto de proponer cómo resolverla numéricamente, y esta propuesta que ahora les voy a contar, que es bastante sencilla. Nada, bueno, eso quería hacer mención. Por el lado difícil que siempre tiene... esa era física, además, de matemática. Era física y matemática, las dos cosas, ¿no? Como muchos de los científicos de esos tiempos. Estaba casada con otro señor físico, que no es muy conocido, pero bueno, la anécdota es que el cargo de profesor ella lo obtuvo recién cuando su marido lo dejó, ¿no? O sea, el cargo que él dejó de profesor lo tomó ella, en la Universidad de Leeds o algo por el estilo. Bien, y con posterioridad a estas contribuciones. Bueno, siendo ya las cuentas, acá está el link a Wikipedia, donde cuenta algunas de esas cosas que yo les mencioné, en forma bastante neutra, como siempre. El esquema, el planteo que hace es, que se hace en este esquema es hacer para la parte temporal un esquema trapezoidal, ¿sí? Que es uno de los esquemas que vimos en de la parte de esquemas temporales, que es lo que están viendo ahora en las prácticas, de hecho. Y el trapezoidal, que como recuerdan era un esquema implícito que consistía en hacer un promedio de la solución en el paso siguiente y en el paso en el que estoy. Y bueno, y eso es lo que me permite es obtener un método de segundo orden con ese promedio. El inconveniente es que al proponer la solución con una combinación de la solución en el paso siguiente y el paso en el que estoy, tengo que despejar, me queda un sistema para despejar la solución en el paso siguiente, y por eso se llama implícito, tengo que implícitamente despejar esa ecuación. Bueno, en concreto entonces en el esquema, en la ecuación esta de difusión, lo que cambio entonces es que para hacer la derivada segunda, que era lo que tenía del lado derecho, promedio los valores en el instante n más 1 y el instante n, ¿sí? Este sería el esquema de la derivada segunda, j más 1 más j menos 1 menos 2j, pero lo que hago es un promedio de los dos, o sea, este 2 que aparece acá viene del promedio del valor en n más 1 y el valor en n. Multiplicado de nuevo por el coeficiente que venga, el delta x al cuadrado que tiene que ver con la derivada segunda, y el delta t que pasa multiplicando del esquema numérico acá, en la parte temporal. Bueno, esto uno le puede analizar la consistencia y se puede ver que es consistente, y más aún se puede ver que da un esquema de segundo orden tanto en tiempo como en espacio. Y lo que sí le voy a dar un poquito más de bolilla es a mirar la estabilidad, donde nuevamente proponemos el esquema de von Neumann, el método en el análisis de von Neumann, reemplazando esta propuesta con este factor de amplificación en el esquema numérico, se obtiene esto, ¿sí? Los desplazamientos aparecen aquí como era la IK delta X, cuando reemplazo esto acá, y bueno, queda todo este choclo, como siempre cancelo la IK XJ que sale de factor común, y junto los factores de amplificación a la n más 1 que me aparecen por todas partes, y los factores de amplificación a la n, que también me aparecen en varios lugares. Agrupando las cosas se llega a esta ecuación, ¿sí? De donde puedo despejar el factor de amplificación pasando esto dividiendo como este cociente entre 1 más r coseno menos 1, 1 menos r coseno menos 1. Usando de nuevo la misma identidad trigonométrica que usamos para ver la estabilidad del esquema anterior, esto lo puedo reemplazar como un 1 menos un seno al cuadrado, y se obtiene esto que está acá. Y lo que se ve entonces es que el módulo de lambda, como esto siempre más grande que lo que está arriba,
denominador es siempre más grande que el numerador, el módulo de lambda va a dar siempre menor que 1, no importa cuánto valga el delta X o el delta T. En particular, el delta T, que es el parámetro que controlo para la estabilidad, no afecta a que esto sea siempre menor que 1. Entonces el método es incondicionalmente estable. Bueno, viéndolo desde el punto de vista del dominio de dependencia, lo que uno puede ver es que la información al punto J nos llega de los 3 puntos que estaban abajo, ¿sí? J más 1, perdón, J menos 1, J y J más 1 en el nivel N, pero de los dos vecinos también a izquierda y derecha en el nivel N más 1, en el que estoy. Entonces, para obtener el resultado aquí necesito información de todos estos puntos. En particular, como necesito información de este punto acá, después para obtener la información de este punto necesitaría de estos dos vecinos. Y así siguiendo, uno se da cuenta que para llegar a la solución en un punto necesita información de todo el rango de puntos que necesito, o sea que el dominio de dependencia es todo el espacio. Entonces coincide con lo que uno necesita para la resolución exacta de este problema. Entonces el dominio de dependencia, de alguna forma, digamos, esto es otra forma de ver que el método es incondicionalmente estable, que la solución va a converger a la solución exacta. Bueno, también, y con esto termino, se puede escribir esto en forma matricial, pero fíjense qué pasa ahora, volviendo acá al método, ¿no? El método es este. Uno, para obtener la solución numérica de esto, o sea, cómo ir evolucionando los valores en el tiempo, lo que tengo que hacer acá es agrupar todos los, sacar el factor común en un j más 1, perdón, el u a la n más 1, o sea, el u en los niveles de tiempo n más 1, los agrupo todos y voy a tener que implícitamente despejar ese valor a través de una ecuación, ¿no? Lo que me queda acá cuando agrupo esto en los niveles n más 1 son términos que van multiplicando a todos los valores de numéricos en el instante s n más 1, y eso se puede también poner como una matriz que multiplica a la solución ahora izquierda. O sea, a diferencia del caso anterior, donde acá no había ninguna matriz, o si quieren era la identidad, ahora en este caso tengo esta matriz B que, si uno se fija, mirando el esquema este, lo que le queda es una matriz de este tipo, es una matriz también tridiagonal, como todas las que aparecen en este tipo de ecuación de difusión, una matriz tridiagonal con estos valores 1 más R en la diagonal y menos R sobre 2 en las dos subdiagonales inferior y superior. Si ese 1 más R sale, si uno lo mira un poquito, sale de acá. R es este cociente nuevo, ¿no? Es nu por delta t dividido delta x al cuadrado. Entonces, acá está el R. Como acá hay un 2 y acá hay otro 2, esos se cancelan en cuanto al término que va con UJ. ¿Sí? Y el UJ n más 1 lo paso para el lado izquierdo sumando, entonces por eso me sale un 1 más R por UJ. ¿Sí? Eso da cuenta de este término, ¿no? Y toda esta diagonal. Mientras que los valores en J más 1 y J menos 1 están multiplicados por R sobre 2, y acá pasan del lado izquierdo restando, y por eso van con un menos acá. Bueno, además está la matriz que multiplica al UN, que sale también de mirar cómo son los coeficientes esos. El UN están acá, los valores en el nivel N están acá, y acá entonces también hay un término que es este 2 se cancela con este 2 y queda 1 menos R, y eso son todos estos valores de la diagonal, y R sobre 2 y R sobre 2 en la subdiagonal inferior y superior, que salen también de acá, ¿no? De mirar este término que está multiplicado por R sobre 2 y este término que está multiplicado por R sobre 2 también. Entonces lo que queda, si volvemos a poner, como ya lo estaba diciendo implícitamente, ¿no? Que ponemos los valores de U en todos los puntos incógnita de la grilla como un vector, como una tira, y U0 y N son las condiciones de contorno, el esquema este numérico, que está acá, se puede poner como en esta forma matricial,
involucrando estas dos matrices, como dije, tridiagonales, y este vector de constantes, que queda igual que antes, R por U0, todos ceros, R por UN. ¿Sí? Entonces esto es lo que eh, eh, queda en forma matricial, y si yo quiero obtener el valor de U en el instante n más 1, lo que voy a tener que hacer es invertir esta matriz B. Es decir, la solución nominalmente va a quedar U en el nivel n más 1, igual la inversa de esta matriz por A por U por N, más la inversa por este vector C. Bueno, como si resulta que es como en el ejemplo que di yo recién, donde C, los valores en los bordes eran 0, C es 0, o sea que esto no estaría, ¿no? Y quedaría directamente la inversa de la matriz por esto. Bueno, en cualquier caso, lo que uno ve que tiene que hacer es invertir una matriz trigonal para resolver esto. O sea, tiene un poco más de trabajo en cuanto a invertir esta matriz. Bueno, eso lo voy a dejar como seguir para la clase próxima. Así ya hoy lo dejo un poquito antes con las prácticas y pueden descansar un ratito también si quieren. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a estas cosas. Por ahora no.